Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Oye, y hablando de acomodando lo espiritual a lo espiritual, si por ejemplo alguien te dice el tribunal de Cristo, ¿qué tú piensas con la mente natural? ¿Tú piensas en un juez, en un fiscal, en un jurado? Porque la mente es así. Entonces Pablo decía, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad que decía así? Entonces Juan, porque Juan quería aparecer mejor que Pablo. Entonces Juan dice, el juicio del trono blanco. Porque ese es con la mente natural. Vamos a verlo bíblicamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba. Qué lindo que es eso ahí, ¿verdad? Mientras estaba, ¿dónde? Quiere decir que tú estás en un cuerpo, pero tú no eres el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La mente natural, cuando lee eso, número uno, se imagina que ese tribunal queda lejos de aquí. Número dos, piensa que eso está por los cielos. Y número tres, que te van a sacar en cara varias cosas que están escondidas. Digo, la mente natural. Pero Pablo dice que tú tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, con lo espiritual, tú no vas a ver un tribunal. Tú lo que vas a ver es este púlpito. Sí, porque aquí es donde se te aprueba lo bueno y lo malo. ¿Cuántas cosas tú interpretabas mal y desde que te sientas aquí tú dices, oye, yo estaba mal? Eso no era así. ¿Y dónde tú lo aprendiste? En el tribunal de Cristo. Y si yo te digo que hay un trono de la gracia, ¿qué tú dices? Pues el trono de la gracia, el trono, Juan dijo el trono con los ancianos y vio 24 ancianos. Fíjate que ese ángel que le enviaron a Juan por no someterse a Pablo. Él nunca se sometió a Pablo, él pensó que era mejor que Pablo. Pues entonces, el ángel que se le manifestó a Juan lo confundió dándole visiones. Eso es lo que es Apocalipsis, un libro de confusión, no de revelación. La revelación ya estaba escrita en 14 libros. Entonces nosotros tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué es el trono de la gracia? Lo mismo que el tribunal de Cristo. ¿No es así? ¿Qué es el sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Tan pronto tú piensas en un sello, así o así. Pues el sello de la promesa del Espíritu Santo es lo mismo que ser alumbrado con la palabra de gracia. O sea, Pablo repite las cosas. Toda la revelación él la va repitiendo en diferentes formas. Pero es lo mismo, ser alumbrado. Cuando Isaías dijo, y el que anduviere por ese camino, no se extraviará, porque será llamada calzada y camino de santidad. ¿Qué era eso? ¿Salvo siempre salvo? Si usted tiene dos dedos de frente y se pone a pensar bien, y, oye, por más bruto que sea, no se extraviará. Pues lo que le estaba hablando era de la santidad que te es imputada a ti gratuitamente. ¿De qué estaba hablando él? Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 1.
Porque Pablo siempre utilizaba mucho a Isaías. Isaías escribió y no entendió. Y tengo noticias para ti. Pablo escribió y tampoco entendió. Lo de Pablo fue ponerlo ahí para yo explicarlo, porque imagínate, ¿qué me iba a dar a mí? Si lo llegué a explicar, entonces, ¿para qué venía Jesucristo, hombre, a la tierra? ¿A qué va a venir? Si ya estaba dicho. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. En el verso 30, ¿qué dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos va a ser hecho. Primero, ¿qué es lo que nos hizo hecho? ¿Sabiduría qué? La mente de Cristo. Con la sabiduría de la mente de Cristo, tú entiendes todo claro. Justificación. Ya tú entiendes que tú no tenías que arrepentirte porque Cristo fue hecho pecado por nosotros y entonces ya no hay pecado, tú quedaste justificado. Y santificación, ¿qué significa? Camino y calzada de santidad. Te fue hecho santificación y redención. Entonces, la mente de Cristo fue lo que estuvo ausente por 2000 años. Lo que yo recibí en el 1973 fue un espíritu de interpretación. La mente de Cristo vino a mí y se me acomodó en la mente. Y desde ahí yo comencé a hablar lo que yo he hablado, que a ti te has rescatado. Entonces lo que estuvo ausente del mundo, lo que estuvo ausente del mundo fue la interpretación correcta de esta palabra. Porque esto es letra y la letra mata. Y lo que la gente hacía era matándose con este libro. Por eso Hitler mandó a quemar muchos libros de esto. Y tenía razón. Es más, tenía esta revelación. Los Gedeones es un grupo de personas muy bien intencionadas que ellos pagan por miles de Biblias y las regalan a los hoteles y se las ponen en una mesita de noche para que cuando el que va se hospeda ahí saque esa arma cargada con 6 balas. Entonces la persona inocentemente ve la Biblia y la coge. Y como él no conoce, es más, él no sabe, porque él es un indocto. Un escriba docto mete las manos aquí en el tesoro y de ese tesoro hay cosas buenas y cosas malas. Y como usted es un escriba docto, usted viene, saca lo bueno. Pero el pobrecito lo que tiene son problemas en su cabeza, va al hotel y saca la pistola. Y mete la mano en el cofre. Y entonces en vez de sacar lo bueno, lo primero es que saca lo malo. Porque lo malo en este caso tiene 39 libros. Y al tener 39 libros, se va al Viejo Testamento. Y él metió la mano y dice, déjame leer aquí. Y Jehová castigó al pueblo con lepra. Y entonces de ahí, y si es predicador, pues dice, déjame ver qué aplica con lepra. Hermano, ¿cuántos leprosos hay aquí? No tiene que ser lepra carnal, puede ser una lepra espiritual que tú tienes. Quizá tú has estado pensando últimamente en cosas malas. ¿Quién no piensa en cosas malas? Si este cuerpo es un cuerpo de muerte que todos los días piensa cosas malas. Los disparates que tú sueñas. Si tú te pones a pensar en esos disparates que tú sueñas, tú no vas a tener paz en tu vida. ¿Para qué está la mente de Cristo en ti? Para, acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabrá yo cuántas cosas tú tienes por ahí que están como una maleta que no está organizada? Entonces, ¿por qué Pablo dice que ahora le servimos a Dios con la mente? No es con el cuerpo, porque el cuerpo tuyo no se sujeta a la ley de Dios.
ni tampoco puede, aunque trate. Por eso fue que el apóstol dice, carne ni sangre heredará. No hereda. Entonces, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas que se te alumbre la mente para que tú veas que el tribunal de Cristo, el famoso tribunal de Cristo, que tú vas a la librería y no encuentras ni un libro de este tema. El famoso tribunal de Cristo no es más que José Luis de Jesús parado detrás de esta tarima hecha de madera. Porque a Dios no le interesa una tribuna, a Dios lo que le interesa es tu mente. Y entonces una vez la palabra llega a tu mente, te hace feliz. Y ahí tú comienzas a servirle a Dios con tu mente. Qué fácil hizo esto el Señor. La palabra, la que nadie te puede quitar. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar lo fuerte, Él siempre escogerá personas que se sienten, porque la mente va a descubrir quién tú eres. La mente te va a revelar quién tú eres y te va a decir, mira, tú no eres bueno, en ti no mora el bien. Ahora, que vas a comparecer para responder por lo bueno o por lo malo, claro, tienes que comparecer. Por ejemplo, Pablo ya compareció. El apóstol Pablo dijo, el juez justo que me dará la corona de justicia. ¿Y quién le dio esa corona de justicia a Pablo? A Pablo nadie lo reconoció en 2000 años. Es más, yo escuché un teólogo en Puerto Rico hace varios años, escuché un teólogo que vivió en Jerusalén estudiando el arameo, el griego, y él concluyó en una conferencia que dio en Puerto Rico, concluyó que Pablo lo tildaban de loco. Y muchos han dicho lo mismo, Pablo se contradecía. Pero ¿quién era el primero que hablaba así de Pablo? Los 11 apóstoles. Los 11 apóstoles nunca estuvieron de acuerdo con Pablo. Se alegraron de la conversión de Pablo. Dice, mira, el que nos perseguía, dice que tuvo un encuentro. El problema es que él no llegaba donde Pedro ni donde los ancianos. Dice, oye, pero ¿por qué no pasa por acá? Se fue para Arabia. ¿Y qué él hace en Arabia? Dice, está encerrado en un monte por allá. ¿Y en qué monte está? Pues donde le dieron las tablas de la ley a Moisés. Él está allí. ¿Y qué? ¿Que él se cree que es otro Moisés? Y allí se les revelaba a Dios y él escribía estas cosas. Y cuando las escribía, que los apóstoles se enteraban, 3 años después subió a Jerusalén para ver a Pedro. Pero en 3 años ya tú tienes mucha revelación. Ya Pablo venía cargado de dinamita. Y cuando vio a Pedro, que se reunió con él 15 días, Gálatas 1:18, dice que él se reunió 15 días con él. En esos 15 días, vamos a verlo porque yo veo caras ahí que me... Gálatas 1, ¿dónde está? Míralo ahí. Después, pasado 3 años, subí a dónde. ¿Y por qué espero 3 años? Hágase pregunta, use la mente de Cristo, ayúdeme. Mire, oye, ¿por qué esperó 3 años para subir a Jerusalén? ¿Para ver a quién? ¿Y por qué a Pedro? Él todavía no estaba de condenar ahí. Ahí Pedro hasta ahora estaba bien. Pero ¿por qué tuvo que esperar 3 años? Dime una cosa, si tú tienes un encuentro con Dios y en ese encuentro tú te vas a Jerusalén y de momento tú ves una sinagoga judía
y preguntas por Dios, yo quiero saber de Dios, ¿qué te van a hacer en esa sinagoga? Te van a judaizar, porque ellos interpretan a Dios a través del judaísmo. Y si tú te metes aquí en la calle 8 de Miami y encuentras una iglesia que dice Camino de Santidad, o Iglesia la Nueva Jerusalén, la luz del mundo, y tú has tenido un encuentro con Dios que tú dices, me pasó algo tremendo, y de momento tú buscas una iglesia y te metes ahí, ¿qué religión te van a meter en esa iglesia? Pentecostalismo. Y si te vas para Atlanta, Georgia, y de momento tienes una experiencia en el hotel y háblame de Dios, se aparece un bautista del sur. Y si tú estás en Utah y tienes una experiencia con Dios, y de momento tú ves un edificio bien grande así, y te metes allí, ¿qué tú vas a hacer? Un mormón. Y si estás en Brooklyn, Nueva York, entonces te haces un testigo de Jehová. ¿Y qué le sucedía si Pablo no espera 3 años y sube a Jerusalén? Lo coge Pedro, muchacho, y le dice, mira, estos bandidos crucificaron al pobrecito, lo mataron, era mi amigo, andaba, me hacía milagros y me lo mataron. Y a él nadie lo mató. Él lo dijo, es que yo pongo mi vida, porque sé que tengo poder para tomarla de nuevo. Entonces, la razón que dice ahí, después de 3 años, póngalo, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, es que el Espíritu de Dios en él lo libró de subir a Jerusalén en lo que le acomodaba la mente de Cristo al apóstol Pablo. Entonces, cuando ya fue a ver a Pedro, y mira quién más estaba allí, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién. Ese es Santiago, el que escribe, ya veis hermano que no es solo por fe, sino también por obras. Entonces, él vio a esos 2 fenómenos, esos 2 apóstatas. ¿Y quién estaba hablando allí, Pedro o Pablo? Pablo. O quizás Pablo le dijo, Pedro, ¿y cómo usted fue con él? O sea, ¿cómo? Bueno, en los últimos 3 años yo pescaba y me llamó y yo vi una serie de milagros tremendos. Y yo me imagino que Pablo lo escuchó 1 día, 2 días. Pero entonces de momento Pedro le dice a Pablo, Pablo, ¿y para qué tú vienes aquí después de 3 años? ¿Por qué tú esperaste 3 años? Bueno, ahora me toca compartirte, es que yo estuve en Arabia, con el permiso. Estuve en Arabia y entonces en Arabia se me manifestó el Señor y me dijo que nosotros somos predestinados, nosotros somos tesoros en vasos de barro y la verdadera identidad, ¿tienes el término mientras estaba en el cuerpo? Eso que estaba en el cuerpo, Pedro, eso existió desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos creados, Pedro. Dice, ¿cómo? O sea que nosotros somos escogidos. Sí, hay escogidos para salvación y también hay lobos que no van a ser escogidos para salvación. ¿Y cómo tú lo sabes? Pues no te acuerdas la escalerita aquella, que el sueño que tuvo Jacobo. Pero es que Pedro no sabía Biblia, Pedro era un bruto. Pedro era del vulgo, lo que sabía era pescar. Entonces es como cuando nosotros hablamos gracia con cualquier persona, que algo te dice, no le digas más porque no aguanta. Pues Pedro era del vulgo, él no conocía a Isaías. Entonces en esos 15 minutos, en esos 15 días, predestinadamente, él le dio el plan a Pedro. Y le dijo, y sabrá Dios las cosas que le dijo, de las muchas que le dijo. Pero allí fue donde Pedro, por primera vez, aprendió un poquito de lo que se llama hablar una sola cosa y la unidad del cuerpo. Pero eso Pedro lo cogió
y lo adulteró para hacer de eso el Vaticano, con Cornelio, que tenía muchos billetes. Pues Cornelio era dueño de la compañía italiana y daba ofrenda. Daba tan buenas ofrendas, dice que las ofrendas de Cornelio fueron oídas por Dios, de tanto dinero que daba. Era un hombre dadivoso. Y cuando hay gente mala, como el apóstol Pedro lo fue, y ven gente con dinero, se enamoran de su dinero, no de la persona. Bueno, de tal forma que él no montó el Vaticano en Jerusalén. ¿Dónde lo montó? Oye, Cornelio, hay que honrar de donde tú vienes, tú eres italiano. Oye, Cornelio, ¿y tu familia? ¿Tienen billetes en Italia? Bueno, si yo soy uno que estoy aquí de extranjero, imagínate, mi familia es dueño de la mitad de Italia. Oye, pues a ellos hay que ayudarlos también. Pedro era un vientrudo, una persona que... Y tú tienes que tener cuidado porque eso existe. Hay personas que se enamoran de ti por lo que tú tienes, no por lo que tú eres. Si te ha pasado o te está pasando, es bueno para que aprendas. Porque tú tienes que conocer todo tipo de ser humano para darle ejercicio a tu mente. Tú necesitas que te traicionen, tú necesitas que hablen mal de ti, tú necesitas confiar en alguien que tú le dices cosas que espero que no se las digas a nadie y que las diga. Tú necesitas de todo. Tú necesitas que el ser humano te decepcione, que te hiera. Tú no has tenido ese privilegio de tener personas así. Eso es un privilegio cuando tú tienes personas falsas a tu lado. Cuando alguien te tilda de algo o te malentiende. Y tú dices, pero si es que yo nunca intenté eso, ¿por qué esta persona piensa eso? Pero eso es bueno porque la Biblia dice que los sentidos tienen que ser ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Vamos a verlo en hebreo para que tú veas. Ese es el gimnasio de Creciendo en Gracia. Hebreos 5:14, mira lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? ¿Qué? ¿Y cómo se obtiene la madurez? Para los que por el uso tienen ¿qué? ¿Y qué son los sentidos? Lo que tú sientes. Sentir. Sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Y tú sabes que cuando habla de discernir el bien y el mal, te comienza hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque los rudimentos de la doctrina de Cristo, si tú ejercitas tú, ¿qué hago yo mojándome, bautizándome? ¿Qué le hace el agua al cuerpo? ¿Para qué tú tienes que bautizarte? Ejercita los sentidos. Oye, pero si el bautismo tuviera alguna ciencia, no hubieran cárceles. Dale ejercicio. Si el bautismo quitara el pecado original, entonces no hubieran cárceles. Porque al bautizar a los niños y quitarle el pecado original, el niño se portaba bien y no era delincuente. Rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué haces tú con un pedazo de hostia? O de pan. Sin levadura o con levadura, metí en la lengua. Ponte tú a pensar. Y entonces ponerte todo místico, como hacía yo cuando me lo daban. Que yo no encontraba cómo poner la lengua allá para que el pan cayera bien. Y entonces cuando me daban el jugo de uva y la sangre del pan, uy. Y yo venía y me bebía. Imagínate. Y entonces venía un líder y te decía, mira, el que come y bebe indignamente este pan y esta copa será culpable. Imagínate, para tú tomar eso. Entonces tú te imaginas que los que están sirviendo califican.
Porque alguien tiene que decir, mire, investíguese bien si usted es digno de pasar aquí al frente. Y ese malvado que está diciendo eso, él mismo acaba de darle una bofetada a un hijo, mandó, yo no sé para dónde, a la esposa por la noche en la pelea que tuvo. Sabrá Dios lo que él hizo, pero como él es el pastor, él tiene que decirte por obligación eso. Porque si fuera así, en los momentos que se toma eso, el pastor a veces, ¿por qué no vino el pastor a tomarlo? Dice, tuvo una pelea con la esposa, falló, pecó. Entonces, cuando tú le das ejercicio a los sentidos, tú dices, eso es una bobería si ya la Pascua fue sacrificada por mí. Además, cuando tú piensas en eso, tú dices, pero si eso era una cena, lo que ellos tenían era una cena. Por eso es que Pablo dice, mire, esperen por los demás que lleguen, no coman muy adelantado, espere que lleguen, porque era una cena donde había que comerse toda esa Pascua, todo el cordero. Lo que pasa es que el catolicismo cogió y se inventó la hostia esa de coger un pancito para hacerlo rápido. Y entonces los protestantes, que la gente piensa que Martín Lutero trajo alguna reforma. Él no trajo nada. Martín Lutero lo que hizo fue cambiarle el collar al mismo perro. Y 95 tesis, mentira. Fue una sola tesis, que el justo vivirá por la fe. Porque si usted lee las 95 se repite. La reforma la hemos traído nosotros al mundo. Esta es la verdadera reforma. Martín Lutero no reformó nada. Métase a una iglesia luterana para que usted vea que el olor es a muerte, a rudimento. No ha habido ninguna reforma. Lo que han habido son parchos y parchos y parchos y poniendo parchos. 2000 años de pegando parchos. Hasta que apareció la mente de Cristo en la tierra. Eso es fácil de entender. Usted quiere jugar si yo soy Jesucristo, hombre. Eso, mire, eso es un pellizco de ñoco. Eso es sencillo. Simplemente escuche lo que yo enseño y usted dice, espérate, aquí tiene que pasar algo. O es o no es. Entonces la mente de Cristo está para usted entender las cosas espirituales y que nadie lo engañe. Para que usted juzgue los pensamientos, los sentidos. Cuando le viene un sentido sobre usted tiene que usar la mente de Cristo, no la mente natural. Porque la mente natural suya jamás se va a poner de acuerdo con la interpretación correcta. Ahora, ¿cuántas mentes de Cristo hay? ¿Una? No pueden haber dos. Entonces, esa gente que están predicando gracia por ahí, ¿por qué no se ponen de acuerdo conmigo? Diciendo, soy yo el que tengo la mente de Cristo. Y entonces yo por acá diciendo que tengo la mente de Cristo. Es como la señora que yo tuve que decirle, mire, Jesucristo ya llegó y dice, sí, pero no es usted. Y yo dije, pues está bien, pues no soy yo. Pues búscalo en su iglesia, porque debe estar en su iglesia entonces. Dice, bueno, yo sé que no es usted. Dice, bueno, pero búscalo porque ya llegó. Ya van 2000 años y 6 años que todos los teólogos saben que tiene que estar pasando algo porque todo le falló. Ya ni hablan de la venida del Señor. Porque no, ya no me atrevo a hablar porque hemos puesto tanta fecha. Usted sabe la gente que se suicidaron en el año 2000. La gente que vendió sus propiedades y se fue a Jerusalén para esperarlo allí. Y estaba en Miami predicando y ellos metidos allá en el 2000. Yo le dije, pues mire, búscalo en su iglesia. Ahora, si habla de pecado, no es él. ¿Sabes? Es que el pastor mío dice que estamos en pecado a veces, pues no es él. Si habla de pecado, y si habla del diablo, no es él.
y todo el mundo habla del diablo. Si practica los rudimentos, la doctrina de Cristo, no es él, y todo el mundo predica de los rudimentos. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted tiene que acomodar las cosas correctamente para que le vaya bien, para que prospere, para que ande en sanidad. Si usted le da ejercicio a su mente, mire, la mente tiene unos potenciales dormidos que en la transformación van a reventar. Todos esos nudos se van a desatar. ¿Usted sabe lo que es un nudo? Un nudo en el cordón del zapato de un hombre. Cuando lleva mucho tiempo amarrado, ¿sabes lo difícil? La uña que hay que... Bueno, hay nudos que yo hago, que como yo por no desatarlo en ese momento, y bueno, lo hago la otra semana y pasa 6 meses, y después tengo un clavo y empezar así. Pues en su mente está el nudo que hace orilla. Y en esa mente suya hay unos potenciales de sanidad. Mire, cuando a mí me vienen mentiras este cuerpo, yo comienzo a investigar mi mente. Ahí tú no puedes, Señor, sáname. No, cuidado con cometer ese error así, no. Porque el que te vas a sanar eres tú mismo. Por eso es que la gente ora por las comunidades y por la pobreza y ellos creen que Dios está oyéndolo. Hay muchas leyes que se han violado, por eso el mundo está como está. Si a Pablo no le llegan a tapar la boca los individuos, estos 11 apóstoles, ellos le taparon la boca a Pablo, ellos escondieron. Mire, no hubiera pobreza, número uno, porque Pablo explicaba lo que era la prosperidad. Pablo explicaba que no había que imponer manos porque el Espíritu de Jesucristo y tu Espíritu se han unido y tú eres uno con Él. Entonces, ¿para qué orar por ti? No hubieran campañas evangelísticas tampoco. Ay, eso es bueno, apóstol, esas campañas no son buenas nada. Si yo fuera gobernador secular, yo se las prohibía todas. Porque eso lo que hace es tergiversando el Evangelio de Jesucristo. Porque en esas campañas o te ponen las manos, y Pablo dice que no debes hacerlo porque tú tienes la habilidad de confesar la vida de Jesús en ti. O te dicen cuántos quieren conocer al Señor. Y Pablo dijo, ninguno dirá, conoce al Señor. Ninguno dirá, ¿conoce usted al Señor? Porque los elegidos ya conocemos al Señor. Los elegidos ya conocen al Señor. Por eso cuando yo voy a un sitio y veo a una persona que el Espíritu me da testimonio, yo comienzo a ministrarle lo que ya es. Y tú sabes que cuando Cristo murió, usted quedó perfecto con una sola ofrenda. Ese es el verdadero evangelismo. Buscar a la gente y decirle lo que ya tienen. No decirle lo que no tienen para ponerle condiciones. Si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Él ya viene perdonado, bendecido. Él ya está justificado. Si es oveja. Si no es oveja, ni pierdas el tiempo con él. Pero como tú no le ves lana, ni le ves colmillo, tú tratas a todos como ovejas. Y entonces la palabra es la que decide en dónde la palabra va a hacer reposo en ella. Hermano, estamos delante de la reforma más grande que ha tomado lugar sobre la faz de la tierra. Los medios lo dicen. Ellos desconocen lo que yo le hablo. Periodistas, personas entendidas, cuando yo le hablo, ellos desconocen. Nunca hemos oído eso. No hemos oído eso.
Pero está escrito. Está escrito, pero nunca lo habíamos oído. Sí, porque es que la fe no viene por el leer. Por eso yo no estoy diciendo nada nuevo que no está escrito. Apóstol, ¿y por qué nadie lo averiguó? Porque la mente de Cristo no estaba. Y la fe es por el oír de la mente de Cristo. Oyendo la mente de Cristo, esto es espíritu. Pero si la mente de Cristo no está activada, esto es letra y mata. Como estabas tú estabas muerto. Ayunando, muerto. Orando, muerto. Arrodillado, muerto. Huérfano. Hasta que la palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando tú escuchaste esa palabra, inmediatamente el don que ya estaba en ti, alambrado desde antes de la fundación del mundo, inmediatamente hizo contacto y escuchaste que tenías tono. Estoy hablando con el cielo.